La bendición de Jehová es la que enriquece y no da nada de tristeza en él. Amén. Eso es lo importante. Yo quiero enseñar un coro. Es en el nombre de Jesús hay poder. La Biblia dice que el nombre de Dios es Jesús. Por eso el nombre de Dios no es Dios. Dios es un título. Como Padre también es un título, debido a que Él es el soberano, el creador de todo, el iniciador de todo. Amén. Pero Dios no se llama Dios. ¿Cómo se llama Dios? Jesús. Se llama Jesús porque es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Cuando José estaba recién casado con la Virgen María, recuerden, con esta joven judía, la palabra de Dios dice que José, pensando dejarla porque estaba recién casado, no había estado con ella y ella estaba como que embarazada y todo eso, y el ángel le dijo: José, no temas no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y tendrás un hijo, llamarás su nombre Emmanuel, o llamarás su nombre Jesús, que declarado es Dios con nosotros, pero no en espíritu, sino en carne. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Tiene poder para reprender, tiene poder para convencer. En el nombre de Jesús yo puedo vencer. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Tiene poder para reprender, tiene poder para convencer. En el nombre de Jesús yo puedo vencer. Y si tú quieres el poder lo puedes tener. Y si tú quieres el poder lo puedes tener. Solo invoca a Jesús, nuestro guía y nuestra luz. En el nombre de Jesús yo puedo vencer. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Tiene poder para reprender, tiene poder para convencer. En el nombre de Jesús yo puedo vencer. Y si tú quieres el poder lo puedes tener. Y si tú quieres el poder lo puedes tener. Solo invoca a Jesús, nuestro guía y nuestra luz. En el nombre de Jesús yo puedo vencer. Gloria al Señor. Ese coro lo dio el Señor a mí. Yo soy el autor, el compositor y el cantor también de ese coro. Venía viajando desde Indianápolis después de una larga enseñanza en el Instituto Bíblico. Y yo venía manejando desde las 10 de la noche, una hora hacia Franco. Y comencé a cantar, y de repente salió ese coro. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Tiene poder para reprender, tiene poder para convencer. En el nombre de Jesús yo puedo vencer. Y si tú quieres el poder lo puedes tener. Y si tú quieres el poder lo puedes tener. Solo invoca a Jesús, nuestro guía y nuestra luz. En el nombre de
yo puedo vencer. Gloria al Señor, aleluya. Quedó muy bien, los hermanos son muy buenos músicos. Gracias a Dios, amén. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Cuando usted regrese a su casa esta noche, de repente se presente cualquier cosa, espíritu de depresión, que se siente triste profundamente, que se siente solo o sola, que se siente como que algo la está persiguiendo, lo está persiguiendo, que de repente llegó el dolor y la infección, llegó la enfermedad, ya sabe, en el nombre de Jesús yo puedo vencer. Amén. Y cuando usted sienta los síntomas, dígale claramente, en el nombre de Jesús te reprendo y te vas de mi mente, te vas de mi cuerpo. Yo soy sanado, yo soy sanada, yo soy libertado, porque en el nombre de Jesús hay poder. Y va a ver usted cómo corre Satanás cuando lo escucha que usted ha descubierto el poder del nombre de Jesús. Amén. Dice 1 Timoteo 3:16, Dios manifestado en carne fue justificado en el Espíritu. ¿Dónde fue justificado? Pues en Jordán. ¿Y qué más dice? Fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles. Dios manifestado en carne fue visto de los ángeles. ¿Qué más dice? Fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo, y Dios manifestado en carne regresó otra vez a su trono y fue recibido en gloria y se sentó en el único trono que hay en el cielo. Por eso Jesús decía todavía en su condición como hijo: yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero usted no ve a un hijo sentándose en las piernas del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu, no tiene piernas, no tiene brazos, no tiene fisonomía. Pero Dios sí se propuso con Él mismo tener su propia imagen, la imagen del Dios invisible. ¿Dónde comenzó eso de la imagen del Dios invisible? ¿Dónde comenzó esa distinción entre padre e hijo sin hacer dos dioses, sin hacer dos personas divinas y distintas? Tenemos que regresar a la eternidad, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1, desde el versículo 9 al 12, lo que sucedió allá en la eternidad antes de la fundación del mundo. Allá en la eternidad Dios habitaba solo en la eternidad como espíritu, pero a Dios le plació, como dice ahí el texto, revelándonos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que según su beneplácito que se propuso consigo mismo. Es claro ese texto, no necesita aquí teólogos, ni intérpretes, ni hermenéuticos para poder interpretar ese texto. Lo dice clarito, que Dios en la eternidad se propuso consigo mismo, según su beneplácito, Él se propuso algo con Él mismo. Amén. No fue con otros dos ni con otros tres, sino consigo mismo. Eso es lo que Pedro llama en su primer sermón la determinación eterna que hubo en Dios antes de los siglos. Eso es lo que dice Pedro en su epístola, que la sangre de Jesucristo nos redime de todo pecado, el cual, hablando del Hijo, dice, fue ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el postprimer tiempo. Entonces estamos aquí en la eternidad de nuevo para hablar de esa ordenación eterna, de esa determinación eterna. ¿Y qué fue lo que determinó Dios consigo mismo?
¿Qué fue lo que Dios se propuso consigo mismo? Lo que Él se propuso fue tener su propia imagen para que lo conocieran. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos y no puede conocerse. Pero Él estableció desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, la imagen del Dios invisible. ¿Y cuál es la imagen del Dios invisible? Ya todos sabemos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Pero esa imagen estaba en la mente del Señor. Esa imagen estaba en los planes de Dios. Esa imagen y semejanza del Dios invisible estaba en su determinación eterna. Ya todos sabemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. De manera que cuando Él pensó en su imagen, pensó en la cabeza de la iglesia y por lo tanto también pensó en su iglesia. Antes que todo, antes de la fundación del mundo. Y todo lo que se iba a realizar en Jesucristo, Él lo realizó en el misterio de su voluntad. Tanto que Apocalipsis 13:8 dice que hubo como un cordero, o que se vio como un cordero inmolado antes de la fundación del mundo. De manera que Calvario y todo eso fue realizado en Él, con Él mismo, según su beneplácito. Y dice aquí el versículo 10, de reunir, esa fue su determinación, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en su imagen, la imagen del Dios invisible, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso la imagen del Dios invisible es el primogénito de toda criatura. Amén. Amén. Dios, cuando comenzó a realizar eso, no pensó en Adán primero, pensó fue en su imagen, en Cristo, lo que la Biblia llama el Hijo o el Verbo. Eso fue lo primero que Dios realizó con Él mismo. Más adelante, cuando ya Dios creó todo y creó al hombre, la Biblia dice que el hombre fue hecho en figura del que había de venir. Amén. Así que nosotros tenemos la imagen de Él. Y por eso es que fácilmente Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios, el único Dios de la eternidad, se expresó así, utilizando un plural, fue porque Él tuvo en ese momento, en el día sexto, Él tuvo en ese momento en su mente su Hijo. Amén. Él no estaba hablando con los ángeles, Él no estaba compartiendo con los ángeles, porque ¿quién le puede enseñar al que es el sabio, el solo sabio y todopoderoso Dios? La Biblia dice que Él no tomó consejo de los ángeles ni de ninguno, porque Él solo es sabio. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tenemos que darle el primado ahí al Hijo. Porque cuando Dios tomó en su determinación eterna, allá en la eternidad, respecto a su imagen, Él estableció una distinción entre Él como espíritu y su imagen que manifestaría. Por eso 1 Samuel 7:14 dice, cuando el Señor estaba hablando acerca del linaje de David y del hijo de David que era Salomón, le dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Eso es lo que dice la palabra. ¿A dónde pertenece esa expresión que dijo el Señor en una forma profética, vamos a decirlo así, en el tiempo de David? Pertenece es a la eternidad, pertenece es a ese momento cuando Dios, al realizar la imagen del Dios invisible en sí mismo, sin crear una persona divina y distinta,
Dios también estableció algo glorioso, que Él como Espíritu sería el Padre y la imagen sería el Hijo, el primogénito. De ahí es que comienza esa condición de Padre y de Hijo, esa función de Padre y de Hijo, pero que no comenzó a ser activada ¿hasta cuándo? Hasta que el Dios invisible se hizo visible en Belén. A partir de ese momento comienza entonces a desarrollarse el misterio de la voluntad de Dios. Y por eso el Señor comienza también fiel a su determinación y habló desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual he hallado contentamiento, a Él oír. Pero ese Hijo era el mismo Dios invisible manifestado en carne, pero Dios fue obediente a su propósito eterno. Él guardó la distinción entre el espíritu y la carne, entre lo divino y lo humano, sin hacer dos divinos, sin hacer dos humanos, sin hacer un Dios divinizado, un humano divinizado, sin hacer un Dios humanizado. Dios guardó cada cosa en su lugar. Y por eso es que a partir de Belén comienza en acción, comienza a ejercitarse la terminología acerca del Padre y del Hijo. Por eso es que dice el apóstol Juan: nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero él no creía en dos. Lo que él creía era en el misterio de la piedad, en el misterio de la voluntad de Dios. Porque fue el mismo Juan que en 1 Juan 5:20 dice que el Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vea qué glorioso. También Juan fue el que dijo, o registró las palabras de Jesús: el Padre es mayor que yo. ¿En qué sentido el Padre es mayor que el Hijo? Sin hacer dos. Es lo mismo que decir Dios es mayor que Jesús. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios es espíritu, ¿verdad? Y que el Señor Jesús se encontraba en su humanidad. En eso consiste el asunto de que Él es mayor que el Hijo que se encontraba en los días de su carne. Pero hay otro texto que también Juan escribió, Juan 10:30. Yo y el Padre, ¿cuántos son? Uno. Una cosa somos. De manera que si Jesucristo no hubiera sido el Todopoderoso manifestado en carne, fue una blasfemia decir yo y el Padre. Él se puso en primer lugar. Yo y el Padre, una cosa sola. En otras palabras, somos un solo ser, ¿verdad? Pero también tenemos una sola comunión. Tenemos un solo propósito. Y eso de propósito y comunión se encuentra a partir de Belén, cuando Dios ya se ha manifestado en carne. Si usted va a la eternidad, vámonos a la eternidad otra vez. Allá está Dios el Espíritu, con su propósito eterno respecto a su imagen. Muéstreme un texto donde usted encuentre a Dios hablando con el Hijo. Muéstreme un texto donde encuentre a Dios hablando con su propia imagen y teniendo comunión y compartiendo con Él su propósito divino. No existe. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo solamente existía, era en la mente de Dios. Y cuando vamos a Génesis 1 hasta Malaquías, ¿cómo se encontraba el Hijo? El Hijo no se encontraba hecho visible. El Hijo se encontraba era en profecía. Por eso Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, dígalo duro, Padre eterno, príncipe de paz. El único texto donde usted encuentra la expresión Dios fuerte, Padre eterno, es aplicado al Hijo en el Antiguo Testamento. El Hijo no apareció en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Dios no se manifestó en carne permanentemente en el Antiguo Testamento. Para que apareciera el Hijo, Dios de la eternidad y el Dios del Antiguo Testamento, un solo Dios, se manifestó en carne en Belén. Y cuando Él se manifestó, el Hijo se hizo visible también. Amén. Gloria al Señor. Nosotros no podemos separar al Padre del Hijo, ni el Hijo del Padre, porque es uno y el mismo. No solamente uno, es el mismo. Los discípulos estaban pensando acerca de Jesús, que demostraba atributos acerca del Padre, sanando, resucitando muertos, perdonando pecados, y decían, bueno, ¿y este quién es? Porque solo Dios perdona pecados. Y el Señor agravó más el asunto en Juan 12:45, cuando Él dijo, el que me ve al que me envió. En otras palabras, el que ve al Hijo, ve al Padre. Pero ¿cómo veían al Padre? ¿En el Espíritu? No. ¿Cómo veían a Dios en el Espíritu? No. Lo veían manifestado en carne. Amén. Y por eso Él decía con toda la autoridad, el que me ve a mí, ve al Padre. Y más adelante Felipe le dice, bueno, Señor, si sabemos el camino y todo eso, y que conocemos al Padre, entonces muéstranos el Padre y nos basta. Voy a terminar. Muéstranos el Padre y nos basta. Y vea la respuesta de Jesús en Juan capítulo 14. En el versículo 7 en adelante le dice, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dice usted, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Amén. Es uno solo el que está realizando todo respecto a la condición de Padre y la condición y función de Hijo. Es uno solo. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Creedme por las mismas obras. Pero mientras que el misterio de su voluntad esté en acción, porque todavía está en acción, tanto que Pablo dijo de Jesucristo, estando allá en la gloria, sentado en su trono, como el Hijo que redimió y conquistó a Satanás, lo derrotó y conquistó el poder del pecado y todo, se sentó en el único trono en el cielo. Pablo dijo en Colosenses 2:9, ya ustedes lo saben, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Si en el Hijo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y la Biblia dice que no hay otro Dios aparte de Él, entonces Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Padre manifestado en carne. Amén. Romanos 9:5, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es que Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pero Él ascendió y se sentó en el trono, y allí tiene que estar hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y cuando ya el último enemigo, voy a terminar eso porque no hay tiempo para continuar, porque aquí seguiríamos otras 2 horas. Cuando llegue el final, como es en 1 Corintios 15:23,
luego el fin, cuando entregará el reino a Dios el Padre. Cuando eso suceda es porque el último enemigo, que es la muerte, será vencido y echado al lago de fuego para siempre, donde está la bestia y el falso profeta. Ahora estamos viviendo es el reino de su amado Hijo, en cuanto a lo determinado por Dios consigo mismo. Pero esa condición de hijo y esa función de hijo terminará un día. En otras palabras, el misterio de Dios será consumado. Él seguirá siendo el mismo Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, y estaremos con Él en la nueva Jerusalén. Un solo pastor, un solo rebaño, un solo Dios. Puestos en pie, hermanos, vamos a adorar al Señor Jesucristo, vamos a adorarle. Levante sus manos al cielo y dígale: gracias, Señor Jesús, por esta revelación. Gracias, Señor Jesús, por esta determinación eterna. Dígale: te amo, Señor Jesús, porque tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Dígale: te amo, Jesús, por la obra que hiciste en el Calvario. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi sanador. Gracias, Señor Jesús, por este plan de redención. Gracias, Señor, por este plan que tú trajiste del cielo. Gracias, Señor, porque entendemos que tú eres uno solo y que no hay otro aparte de ti. Dile: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Te adoro, Jesús. Me alegro, Señor, de conocer la verdad, de que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a terminar con una invitación especial. Si tú quieres rendir tu vida al Señor, yo lo invito en el nombre de Jesús. Esta noche es tu oportunidad. Venga aquí a este altar en el nombre de Jesús. Vamos a orar por usted. Si usted tiene una enfermedad incurable, si usted está padeciendo o sufriendo por enfermedades, dolores, infecciones, si usted está siendo sometido al sufrimiento y al dolor, venga, sea libre esta noche en el nombre de Jesús. Reciba la sanidad, reciba un milagro del cielo, reciba un milagro de Jesucristo.
dar gracias a Dios, ¿verdad?, esta noche que nos ha permitido reunirnos, escuchar su palabra santa y gloriosa. Esta es la columna vertebral de la iglesia. Amén. Esta doctrina del nombre de Jesucristo. Amén. La unicidad de Dios, esa divinidad de Jesucristo, el hecho de que Jesucristo es Dios, esa unicidad de Dios, el hecho de que Dios es uno. Esta es la columna vertebral de nuestra fe y nos alegra que a la luz de la palabra de Dios estamos en la verdad. Estamos creyendo lo que la Biblia dice de Génesis a Apocalipsis, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna y no hay otro. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este servicio. Recordemos la invitación especial para mañana. Vamos a continuar escuchando más de esta hermosa doctrina. Amén. No podemos predicar otra cosa sino lo mismo que predicaban los apóstoles. Amén. Y Felipe por allá en Samaria predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y esto es lo que seguimos predicando y enseñando, que el bautismo es en el nombre de Jesús, que hay que recibir el Espíritu Santo, que hay que guardarnos en esta sana doctrina y esperar así la aparición gloriosa de nuestro gran Dios, ese único Dios que hay y Salvador, Jesucristo. Este es el Dios nuestro, el Dios de esta iglesia. Señor Jesús, gracias te damos por la bendición de concedernos en esta noche reunirnos, compartir con nuestros hermanos en este hermoso culto donde salimos edificados y instruidos, fortalecidos por tu palabra y seguros de que hemos abrazado esta sana doctrina, esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Bendice, Señor Jesús, las almas, dándole la revelación de este glorioso evangelio, el nombre de Jesucristo, para que se gocen juntamente con nosotros y podamos estar juntos adorándote, Dios mío, alrededor del trono donde estás, Dios mío, esperando tu iglesia, que en un momento nos reunamos contigo para darte oración por siempre. Bendícenos mañana, danos una expectativa especial para estar en los servicios mañana domingo, y usa tu siervo también predicando tu palabra con unción, con poder y con gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret, llévanos con bien y danos un descanso confortable en esta noche. Amén y amén. Digamos gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor Jesús le bendiga grande y poderosamente.